Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas, vacas. En cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado él mismo y la había criado y cuidado como si fuera su hija. Tanto quería su ovejita que hasta comía de su plato y se recostaba en su pecho. Así la ovejita fue creciendo con ese hombre y con los hijos de ese hombre. Y un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico le invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni su vaca, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer al visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra aquel hombre rico y le dijo a Natán: pero ¿cómo puede hacer esto? Ese hombre no tiene sentimiento. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita, y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di en palacio mujeres. Te habría dado mucho más si lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo prohibido? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú. Y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí, por haberte quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondida tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantaran del suelo y comieran, pero David se negaba a hacerlo. Al 7º día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban: si cuando el niño vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño murió es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que el hijo ya había muerto. Entonces le dijo: ¿ya murió el niño, verdad? Y los consejeros le contestaron: sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió la ropa, luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el arca, el cofre del pacto. Y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le dijeron: ¿por qué hace esto, su majestad? Cuando el niño vivía usted no comía, lloraba mucho por él, y ahora que ha muerto se levanta y se pone a comer. David le contestó: mientras el niño aún vivía yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle en esta mañana del dolor de fallarle a Dios. El dolor de fallarle a Dios. Aquí contamos la historia de David. David, después que había cometido toda clase de pecados de los que se puedan imaginar: adulterio, asesinato, mentira, rechazo, burla de Dios, todos los pecados juntos había cometido David. En la oportunidad que dice la Biblia que salían los guerreros, que salían los reyes, que salían los hombres de guerra a la guerra. Era el tiempo de guerra, era el tiempo de los guerreros, era el tiempo de tomar la espada, era el tiempo de guerra, no era el tiempo de paz como Salomón.
Salomón vivió en tiempo de paz, no hubo guerra, pero David se levantó en tiempo de guerra. Diga, tiempo de guerra. Y era el tiempo de tomar la espada, era el tiempo de salir, era el tiempo de combatir contra los enemigos, pero él se durmió. Él se puso a descansar, dice el texto del capítulo anterior. Se puso a darse vacaciones, si me permite el término, entre comillas. Él no hizo lo que Dios le mandó a hacer y comenzó a perder el tiempo y comenzó a caminar por mal camino. Allí en el no ocupar su mente en lo que tenía que hacer, en tener la mente en el ocio, terminó por pecar, como dijimos, con todo tipo de pecado que lastimó el corazón de Dios. Dios era muy bueno con David. Dios dice la palabra que lo eligió, lo llamó, lo ungió. Su primer batalla con Goliat, Dios lo respaldó, lo cuidó, lo protegió. David usó el nombre de Dios para vencer a Goliat. Dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el varón de Dios, de los escuadrones de Israel. Y en el nombre de Dios, David venció su primera batalla. Dice la palabra del versículo 8 que leímos, que Dios le dijo a David: yo te hice rey de todo mi pueblo. Dios lo había levantado, lo había ungido, lo había respaldado. Dice: te cuidé de la muerte cuando Saúl te quiso matar. No fueron sus habilidades, no fueron sus capacidades. Él no era guerrero, él no era un hombre poderoso, sino lo que era el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando David fue ungido por Samuel, cuando puso el aceite, estaba representando que la unción de Dios, que el Espíritu de Dios venía sobre David. La unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendría y vino sobre David para acompañarlo, vino para ungirlo, vino para hacerlo rey, vino para darle victoria, vino para enfrentar al enemigo, vino para vencer a Goliat, vino para vencer a los filisteos, vino para vencer todas las batallas, vino para levantar un reino poderoso, vino para extender los límites de Israel como nunca se habían extendido en la historia. Vino a ser un pueblo guerrero, vino a tomar a los pobres, a los que estaban, dice, en la cueva de Adulam, los que estaban enfermos, los que estaban afligidos, los que estaban en pobreza, en miseria, endeudados, y los levantó por la unción que tenía David, los transformó en valientes de Jehová. Alguien diga amén. Qué tremendo este hombre ungido del Espíritu Santo. Era el poder de Dios, era la unción de Dios sobre su vida, levantándolo y haciéndolo poderoso y victorioso. Pero un día le falló a Dios. Y era el Espíritu Santo que estaba. David lo sabía bien, porque en el Salmo 51 del 8 al 10 allí dice: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando pecó de esta manera, porque sabía que sin el Espíritu de Dios no podía ser rey, no podía vencer al enemigo, no podía ser el victorioso, no podía ser nadie, no podría hacer nada, porque era el Espíritu Santo de Dios en David el que le daba la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan? Si escucharon el congreso, cuando el pastor hablaba, y no me acuerdo exactamente, pero cuando él dice que una de las traducciones de la Biblia, cuando dice no apagues el fuego, no quites el fuego, él dice que no saques fuera el fuego que está encendido, no lo saques afuera, no lo quites afuera. Y hermanos queridos, muchas veces lo que hacemos nosotros es quitamos el fuego, quitamos la presencia de Dios, quitamos el poder de Dios. Dios lo había ungido a David, pero David le falló a Dios.
se equivocó terriblemente, falló, se desvió, se fue por donde no debía. Yo quiero marcarle en esta mañana algunas situaciones que lo llevaron a fallar. Primero, preste atención. Número 1, se distrajo. La distracción nos puede sacar del camino, nos puede sacar de la vida de unción, nos puede sacar de la bendición, nos puede sacar si nos distraemos. Dice la Biblia que él se tomó descanso, se licenció de la batalla, dijo: me voy a tomar un tiempo. Dice que se fue a dormir y estaba durmiendo la siesta, estaba descansando, estaba durmiendo. Hermanos queridos, no es el tiempo de dormir. La Biblia dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. No es el tiempo de dormirse, dejarse distraer por las cosas de este mundo. No es el tiempo de distraerse por los mensajes raros y confusos de este mundo. El mundo está lleno de atracciones para quitarnos y robarnos el corazón de Dios. Nos distraen la tecnología, nos distraen las comunicaciones, nos distraen todas las cosas que hay, todos los atractivos, entre comillas, de este mundo nos distraen. Y él fue distraído. Se distrajo, se puso a dormir en lugar de pelear. Y dice que como no sabía qué hacer, en lugar de estar peleando, se puso a pasear en la terraza, comenzó a caminar. No sabía qué hacer. Tal vez él decía: merezco un descanso, merezco tomarme licencia. Pero ¿saben lo que comenzó a hacer por la distracción? Comenzó a alimentar los deseos de los sentidos. Yo creo que usted entienda. ¿Está mal ir al cine? No. ¿Está mal reunirse con ciertos amigos? No. Pero sus sentidos se distraen. Los atractivos buscan ganar su corazón. No sé si usted me está entendiendo. Todo lo que el enemigo hace es atracción a tu corazón, distraerte de la presencia de Dios. Hermanos queridos, es más fácil estar yendo de aquí para allá. Es más fácil estar comunicándonos con fulano, mengano, sultano, divirtiéndonos, entre comillas, moviéndonos de una forma y otra. Pero ¿saben qué? ¿Para qué suceden estas cosas? Para que el enemigo gane, distraiga nuestra vida, gane nuestro corazón. Así que, hermanos queridos, David comenzó a alimentar los sentidos, sus sentidos, y comenzó a alimentar la carne. Comenzó a alimentar los deseos de la carne y los deseos de la vanagloria y de la vista. Y comenzó a ver una mujer. Cuando él tenía que estar en batalla, cuando él tenía que estar en la guerra, cuando él tenía que estar haciendo lo que Dios le mandó a hacer, él fue llamado para ser un conquistador de naciones, no un conquistador de mujeres. Amén. Pero se distrajo, hermano. ¿Cuántas cosas nos distraen? ¿Cuántas cosas nos sacan el foco? Y simplemente, astutamente, el enemigo comienza a ganar nuestro corazón. Comienza a distraernos. Y comienza a quitarnos del foco, a perder la visión del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe bien que el propósito que tenemos es traer un avivamiento, es avivar el fuego del don de Dios. Cuando estuvimos allí en la clase, yo les digo a los que van al seminario o los que se encuentran en otro lugar, tengan mucho cuidado de dos cosas. Primero, de no contaminarse con mentiras y sutilezas del diablo. La Biblia dice: nadie se lo tome. Hay algunos que aprovechan, especialmente los que están en la escuela secundaria, pues dicen: no, la Biblia dice. El mucho estudio, ¿qué dice? Es fatiga. ¿Cuántos leen la Biblia? Que dice que el mucho estudio es ¿qué? Fatiga de la carne. El mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces generalmente los estudiantes ponen eso en sus carpetas, ¿no? Un versículo bíblico. El mucho estudio es fatiga de la carne.
A veces nos enredamos en conocimientos, filosofías. Yo le decía el otro día, hermano, cuando estábamos viendo el Antiguo Testamento, le decía, le hablamos del mar salado, del mar muerto y del mar Mediterráneo y hicieron un mapa. ¿Pero para qué es eso? ¿Para abrir la cabeza? ¿Para tener más conocimiento en la cabeza? No, es para entender cuando dice en Ezequiel que el mar muerto, que era el mar más oscuro, más bajo de la tierra, salado, donde toda la muerte, dice que cuando toca el río de Dios, todo lo que toca se vuelve dulce y hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le decía eso al alumno, es bueno poder estudiar el texto, pero cuando estuvimos ahí en esa reunión el martes pasado, cuando estuvimos compartiendo la palabra, fue el río de Dios que yo vi que comenzó a correr en ese aula, y los que estaban ahí fueron tocados por ese río. ¿Cuántos dicen amén? También había algunos que se pusieron a la orilla del río. Yo los vi, estaban a la orilla del río porque no querían ser tocados por el agua. Personas atadas, religiosas. Qué triste. Pero cuidado, hermano, con la distracción. Como le decía a los alumnos, no se distraigan con enseñanzas de hombres. No se distraigan con la vanagloria de este mundo. Aun cuando vayan, sean luz, sean sal. Cuando estamos donde estamos, hermano, no estamos para abrir la cabezota, aunque necesitamos abrirla, pero estamos también para influenciar, estamos para llevar el Espíritu Santo, estamos para traer victoria, estamos para enseñar. Creo que David no solamente era un guerrero él, sino que todos los que estaban con él se transformaban en guerreros. Acuérdese, cuando tomó los 200 que estaban enfermos en la cueva de Adulam, que estaban endeudados, empobrecidos, los levantó, eran hombres derrotados, eran hombres fracasados. Pero David los tomó y les dio un arma y les dio una espada. Y dice que eran guerreros tan poderosos que uno solo mató 800 y la espada se le pegó en la mano. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solamente él estaba para vencer, sino para enseñar a los que están al lado a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Dios está para sanarte, pero también vos está para que Dios te sane. El Espíritu Santo está vos para sanarte, pero también para que sanes a otros. Alguien diga amén. No te distraigas. El mundo nos distrae y David fue distraído. Y en lugar de estar peleando con el filisteo, en vez de estar haciendo la guerra, comenzó a llenar los deseos de su carne y su vanagloria. Segunda situación que nos lleva a fallar, escuchen, la intolerancia. David se volvió intolerante. Él era el pecador, él era el de la ovejita, él era el de la parábola que leímos. David era rico porque tenía todo el palacio, tenía mujeres, concubinas, tenía todo lo que Dios le había dado y todo lo que él quería. Sin embargo, Urías Eteo tenía una sola mujer y él se la quitó. Pero David se volvió tan intolerante que cuando Natán le cuenta la historia, Natán le habla de una parábola y el rey se enoja y el rey, distraído aún de su propia actitud, estaba sin entender lo que había hecho él mismo. Pensó que estaba haciendo lo correcto y comenzó a hablar de eso y comenzó a hablar de estas cosas y dijo, bueno, este hombre que hizo esta cosa tiene que morir, ha fallado, no merece que pague por 4. Estaba siendo terrible con los demás y no se dio cuenta que él era el que había pecado. Hermanos queridos, a veces vemos en los demás, como dice la palabra, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro ojo. Y levantamos nuestra mano y acusamos a los demás, fulano, mengano, sultano, están equivocados, hacen lo malo, que molesto, que hacen esto, que hacen lo otro, que son insoportables, que no tienen comportamiento, que son una vida mediocre, y empezamos a hablar a los demás. ¿Y qué de nosotros, hermanos queridos? Medimos a los demás con vara justiciera, con vara tremenda, y nosotros, hermanos, parece que somos Simón Templar.
Ni saben lo que son algunos, solo los de el santo. Parece que somos el santo, hermano. Parece que estamos inmaculados. Hermanos queridos, cuidado con volvernos intolerantes. Dijo que pague por 4, que muera. Hermanos queridos, medimos con la vara equivocada en nuestro pequeño desliz. Hermanos queridos, no atendemos lo que nosotros hacemos mal. Pero a lo demás, merece la muerte, merece esto, merece lo otro, es pecador. Hasta le cerramos la puerta a algunos, porque no merecen estar acá. Terrible, hermano. Terrible, 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 terrible. Somos nosotros, pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo Pablo? Yo soy el mayor de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores. Alguien diga amén. Porque fulanito, porque fulanita, porque no me gusta, porque me molesta, porque esto, porque lo otro. Mas si Dios fuese así con nosotros, hermanos queridos, estaríamos en el infierno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5:8. Intolerantes. Quiero estar aquí tranquilo. El otro día pensaba, ¿qué haríamos si entra uno sucio, con pis, asqueroso, en su forma, como hay mucho linchera? ¿Qué haríamos? Dios lo puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede cambiar. Hermano, David se volvió intolerante. Merece todo lo peor. Y saben que no veía que él era el que estaba equivocado. ¿Cuántas veces, hermano, perdemos de vista, perdemos la visión, no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal? Acérquese todos los días delante del Señor, como David se acercó cuando se dio cuenta. Dice la palabra que él se dio cuenta que Natán le estaba hablando a él. Nos fallamos cuando nos distraemos, cuando volvemos intolerantes y también cuando avergonzamos su nombre. El versículo 9 dice: ¿por qué te burlaste de mí? Como David era conforme al corazón de Dios y se burló de Dios. ¿Nos hemos burlado de Dios? Cada uno tiene que ver, porque tal vez estas cosas nos muestran que le fallamos a Dios. Hermanos queridos, tenemos que revisar nuestra vida, nuestro corazón. El salmista dijo: examíname, oh Dios, mírame si hay camino malo, equivocado, perverso, y guíame por el camino recto. ¿Cuántos dicen amén? Le dice: ¿por qué hiciste lo prohibido? ¿Por qué hiciste lo que no debías? ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué asesinaste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué me has deshonrado? David, como rey, hermano, era representante de Jehová el Señor, era embajador en el nombre de Dios, era el rey puesto en Israel. Fue puesto rey por Dios. El pueblo gobernaba ya no a través de los profetas, no a través de los hombres elegidos como Samuel, sino había comenzado a reinar Dios, o comenzó a moverse Dios por medio de los reyes que debían interpretar lo que Dios quería. Tenían que llevar adelante la vida del pueblo en función de lo que Dios quería. Y él, que estaba en ejemplo, el que estaba siendo visto por todos los hombres y las mujeres del reino, estaba visto por todos los palacios. Cuando él lo puso a Urías, lo mandó a dormir con su esposa, cuando lo mandó llamar de la guerra, para que no se note que fue él el que embarazó a Betsabé, y para culparlo a Urías. Hermano, todo el mundo veía que David estaba pecando, estaba deshonrando el nombre de Dios, avergonzó a Jehová de los ejércitos. Pero dice el versículo 10: ahora, por haberte burlado de mí, por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Hermanos queridos, avergonzó el nombre de Dios y trajo maldición.
Cuando fallamos a Dios, traemos maldición a nuestra vida, a nuestra casa. Por eso antes de pecar, estemos siendo claros que no solamente pecamos, si nos hacemos mal nosotros, traemos maldición a la casa, traemos maldición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Impartimos una iniquidad, impartimos una maldición. ¿Sabe lo que pasó? Amnón era un hijo de David, violó a su hermana. Absalón, el otro hijo de David, mató a Amnón por violar a la hermana. Absalón se enojó contra su padre, hijo de David. Estoy hablando de lo que pasó con sus hijos, con sus generaciones. ¿Sabe lo que hizo? Agarró a Absalón y dijo: yo me voy a levantar contra mi padre. Se rebeló contra el padre. Así que David se fue, escapó de Jerusalén y se fue al palacio Absalón. Y dijo: ¿qué tengo que hacer? Le dijo a los supuestos consejeros. Y le dijo: haz lo que hizo tu padre. Pero agarró a las mujeres, agarró a la concubina de David, la puso en las terrazas y delante de todo el mundo las violó. Maldición trajo a su vida, maldición trajo a sus generaciones. Cuando le fallamos a Dios, traemos maldición, traemos destrucción. Por eso debemos examinar nuestra vida, porque a veces avergonzamos el nombre de Dios, le fallamos a Dios. Pero hay algo que me impacta. Los legalistas, los religiosos, se quedan con este David para castigarlo. Esos son los legalistas, los religiosos, los que no conocen el amor de Dios. Porque Dios puede perdonar a un violador. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los, ¿cómo le llamaban? Esos que no sé si se lo comieron, lo metieron en la parrilla, a los apóstoles. Uno de ellos se convirtió. Hay algunos que no los perdonan porque no conocen el amor de Dios. Porque piensan como David. Tiene muchas ovejas. Y dice: que muera que muera. Como si nosotros estuviésemos libres de pecado. Hermanos queridos, aquí está el punto. Aquí está el punto que quiero traerle en esta mañana. La salida. Por eso hablamos de un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Un Espíritu Santo que está al lado nuestro para mostrarnos que hay redención, hay perdón de pecados. Lo primero que tenemos que hacerlo, hermano, es arrepentirnos. Alguien diga amén. David se quebranta delante del Señor, siente un profundo dolor. Aquí en Samuel está relatado, pero no está explicitado, no está mostrado su dolor. Sí, el suceso está contado. Dice David, aquí dice, cuenta: David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y he hecho lo que a él no le gusta. Usted no cree que esto es lo que sucedió en él. No es que dijo: bueno, Señor, estoy arrepentido, la verdad, perdón, amén. No, esto es lo que relata el relator bíblico. Pero si usted mira en los salmos, el Salmo 32, el Salmo 51, son las oraciones de arrepentimiento, son el quebranto de David. Él comienza a decir: mientras no confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Hermano querido, él lloró su pecado. Él no fue indiferente. Él se arrepintió, él se quebrantó delante del Señor y dijo: Señor, te fallé. ¿Cuántos dicen amén? Pero él se arrepiente, escribe el Salmo, escribe el 51, el 32, y dice que fue perdiendo las fuerzas. Fui como una flor que se marchita. Hermanos queridos, cuando no nos arrepentimos, perdemos el aroma del Espíritu Santo, perdemos la belleza, perdemos, nuestra vida se echa a perder. Dice en el Salmo 32:5: me decidí a reconocer que fui rebelde. No era una cuestión de descubrimiento, no es que él no podía descubrir su pecado. Dice: me decidí a confesar que fui rebelde, porque no estaba decidido a arrepentirse. Hay personas que no están decididas a arrepentirse y que siguen conviviendo con el pecado y que siguen viviendo de esa manera, indiferentes a Dios.
El Salmo 32:5 dice: me decidí. Hoy decídete a arrepentirte. ¿Cuántos dicen amén? Él se decide a arrepentirse. Él se decide a reconocer, se humilla, se quebranta delante de Dios. Demuestra en el Salmo, demuestra que estuvo atado, angustiado, y que fue más duro que el mulo y que el caballo. Dice: fui necio, fui terco, fui duro. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ablande. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Necesitamos que el Espíritu Santo nos moldee. Necesitamos que el Espíritu Santo nos haga nuevos. Alguien diga amén. Necesitamos. Recuerdo esa vieja canción: toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Cierre sus ojos. Dígale como David: Señor, me arrepiento del alfarero. Y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, Señor amado. Cierre sus ojos y dígale: las manos del alfarero, Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. dígale al Señor: Yo quiero quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. toma mi vida Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo. un vaso nuevo. Tal vez somos vasos que no retenemos las aguas. Tal vez somos un vaso que tenemos suciedad en el fondo, ahí en el fondo. El Espíritu Santo. Imagínese ese vaso sucio. Si usted toma de ese río de vida un poco de agua, ese agua es hermosa, pero el barro está en el fondo de nuestra vida. David se arrepiente y le dice: Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. El pecado está delante de mí. En pecado me concibió mi madre. Pero arrepentido dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Saben que ya no tenía que morir David? Porque Dios dice: merece la muerte. Era el rey que dijo: merece la muerte este hombre. Y Natán le dice: pero David, eres tú. Y tal vez dice: ¿para qué hablé? Pero Dios te perdona, David. Pero tu hijo tiene que morir. Y él se pone 7 días en oración y ayuno.
se desparrama delante del Señor en oración. ¿Por qué no nació muerto ese niño? ¿Por qué no murió en el vientre? ¿Por qué no murió aunque sea el otro día? ¿Para qué tanto sufrimiento? Porque mientras un hijo de Dios ora, mientras un hijo de Dios reclama, Dios se acerca y habla con nosotros. Cuando vos estás orando, Dios no ejecuta ningún juicio, porque Él escucha la apelación de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? A veces apelamos a Dios, juez justo, apelamos a Él, y fueron 7 días de apelación. Fueron 7 días, Señor, ten piedad y misericordia. Y Dios le dice: David, has pecado, David. No puedo, es necesario que tu hijo muera, pero dame otra oportunidad. Y así día y noche durante 7 días, una conversación en el espíritu, David y el Señor y David. David tiene que morir. Ya no tenemos que pagar esas consecuencias, porque el Hijo de Dios ha muerto por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tenemos que llevar la maldición de nuestras obras, porque el Hijo de Dios murió por nosotros. Ya no tenemos que pagar lo que hicimos, porque Cristo pagó por nosotros. Pero es necesario morir a la carne. La Biblia dice: tomen su cruz cada día. David comenzó a morir, se derramó, dejó de comer, comenzó a llorar, comenzó a buscar a Dios. Él murió a la carne, no alimentó su carne, no alimentó su vientre, se derramó delante del Señor, se arrepintió, murió. Y termino diciendo esto: hay algo que me impacta. Cuando yo leí por primera vez esta historia, me impactó profundamente, porque después de no tener respuesta, después que dijo: Dios ya quitó a mi hijo, después de enterrar a su hijo, se levantó, se cambió, se bañó, se perfumó, comió. ¿Saben qué significa el bañarse, el cambiarse? El cambiarse de ropa significa cambiar su vieja naturaleza. Ya no soy más el que alimenta los sentidos y el pecado. Ya no soy más aquel que me distraigo por las cosas de este mundo. Ya cometí el error más grave, que casi me cuesta el Espíritu Santo. Casi me cuesta el Espíritu Santo. Y Él adora a Dios. Va a la presencia de Dios y adora al Señor. Va al arca del pacto, dice, y se presenta delante de Dios y adora. Hermano querido, ya no estés tirado por lo viejo, por lo que está mal, por lo que hiciste mal. Ya no estés bajo el poder de la culpa, de la condenación, porque la Biblia dice que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya cámbiate las ropas, quítate las vestiduras del pasado, quítate las vestiduras del dolor, de la miseria. Cámbiate, perfúmate, porque algo nuevo viene de Dios. Nos ponemos de pie, hermano, nos ponemos de pie. Tócanos, Señor. Quiero que cierres tus ojos. Adora a Dios. Te haya respondido favorablemente o no, escucha bien, por favor. Adora a Dios. Se levantó, se cambió y fue a la presencia de Dios. Señor, hoy venimos a tu presencia. ¿Cuántos van a adorar a Dios? Adora al Señor, adora al Señor. David estaba quebrantado. Si usted lee el Salmo 32 y el 51, va a ver el profundo quebranto de David. Va a ver su vida realmente destrozada delante del Señor. Pero él, ay, pobrecito de mí, no. Se quitó la vieja vestidura, se cambió y volvió a ser el guerrero que Dios le llamó a ser. Despójate de lo viejo, sácate esa vieja vestidura y vive lo que Dios quiere. Aleluya.
me decidí a reconocer que había sido rebelde y tú me perdonaste. Por eso, los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que se le perdona poco. ¿Por qué David está tan eufórico? Porque canta y alaba al Señor. Porque Él se levanta con todo. Porque Él se sacó la vieja vestidura, se sacó las culpas. Cristo llevó sus culpas. El Señor lavó sus culpas. Y Él comenzó a cantar y alabar al Señor. Y cuando venía de la guerra cantaba y alababa. Por eso dice con voz fuerte, festejo mi liberación. Amén. Porque cantamos fuerte. Porque Dios nos perdonó. Porque gritamos, porque Dios nos perdonó. Porque alabamos con alegría, con instrumento, porque Dios nos perdonó. Y si Dios no te perdonó, pasa hoy por la sangre de Cristo. Bendito sea Dios de los cielos. Voy a darte buenos alabanzas a ti, Señor. Gloria. Alabemos a Dios de los cielos. Glorifiquemos al Rey de Reyes. Cantemos y alabemos al que vive por los siglos de los siglos. Amén.